La tecnología ha revolucionado nuestro modo de vida y sin duda los millennials la hemos hecho nuestra bandera. Pero uno de los principales conflictos en la vida de esta generación es la falta de oportunidades laborales. Las grandes compañías dicen que los jóvenes no están calificados para desempeñar su trabajo. Existe la creencia que están mejor preparados que generaciones anteriores, pero aún así no están cumpliendo con el perfil buscado. ¿Qué tanto tiene que ver esto con la preparación académica? Las plataformas en línea están desplazando la educación presencial. Cada vez hay más aulas virtuales, pero ¿realmente está funcionando la educación a distancia? ¿Será esta la causa del desempleo juvenil? Es por eso un tema a tratar a fondo. A fondo con Carla Insunza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a dividir este programa en 4 bloques. El primero, enseñanza en línea. ¿Está de moda? Segundo bloque, importancia del estudio presencial. Tercer bloque, los pros y los contras de esta enseñanza en línea. Y por último, nuestro 4 bloque concluiremos como cómo será la educación a futuro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Tema interesante, la educación en línea, cómo ha estado cambiando lo que era antes la educación presencial y lo que es ahora una educación virtual. Tengo mucho gusto de presentarlos esta noche a mis invitados con los que vamos a tratar esto. Eduardo Sadot Morales, catedrático de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Carla, para mí es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Eduardo López Loyola, director general de Wild Entrepreneur. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos. Job Rojas, coach, director de Global Consulting Talent. Muchísimas gracias, Job. Carlita, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en A Fondo. Claro que sí. Como siempre, un gusto tenerte en esta mesa de debate. Ricardo Marín, director de formación de Grafos Educativos Consultores. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gusto compartir. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues bueno, como lo dije hace un momento, la educación está cambiando, las instituciones siguen siendo algo muy importante, las universidades, sobre todo si hablamos de este grado de estudios, pero la tecnología está llegando de una forma, pues que bueno, que está cambiando nuestra forma de vida y que incluso está cambiando ya la forma en la que los jóvenes estamos aprendiendo. ¿Tú qué opinas de esto, Eduardo? Bueno, es obvio que los medios de comunicación y las nuevas formas de esta tecnología han impactado de alguna manera toda la vida y particularmente la enseñanza. Es obvio que cada día va incrementándose la cantidad de jóvenes, la cantidad de personas que están aprendiendo más a través de Internet, a través de algunos tutoriales, y poco a poco vemos que esa educación presencial en las universidades se va limitando, no obstante que las universidades, por ejemplo la Facultad de Derecho en la UNAM, tiene un programa muy sólido y ambicioso de la enseñanza a través de estos sistemas novedosos. La enseñanza a distancia cada día se va equilibrando la misma cantidad de alumnos que asisten a las aulas de manera presencial, y también se ha incrementado el número de estudiantes en la facultad que lo hacen a través del sistema de Internet. Job, pero ¿cómo se llama este bloque? Así como el coaching es algo que se podría considerar que es una moda ahora, que es una forma de training diferente, ¿esta forma de estudio también va a ser una moda? Carlita, yo creo que no es una moda, toda vez que, bueno, estamos hablando de que en la Conferencia Mundial de Educación Superior en 1998 se trata este tema como uno de los pilares, ¿no? La parte de los medios digitales como la forma estructural de la nueva educación, ¿no? La Asociación Mexicana de Internet, en el segundo estudio de educación en línea, habla de que el 36% de los jóvenes que están estudiando un programa de educación superior hoy se encuentran en una modalidad completamente en línea, ¿no?
49% presencial y el resto en una modalidad mixta. Estamos hablando de que esto no solamente está teniendo un impacto en este momento, lleva más de 20 años en un devenir, no solamente como medios digitales, sino la parte de educación a distancia, después está parte del blended learning, después el e-learning 3.0 y ahora el mobile learning. Entonces, yo creo que no es una moda, es la consecuencia lógica de los cambios sociales, culturales que las nuevas generaciones están teniendo y por ende la parte educativa no podía quedar fuera de este movimiento y esta transición. Eduardo, el emprendimiento también ahora es un estilo de vida y evidentemente ha cambiado la forma de vida día a día, ¿no? Ahora corremos, ahora tenemos menos tiempo, ¿no? Y queremos aprender más y necesitamos tener mayores competencias. ¿Es esta también una forma en la que nosotros como jóvenes hemos logrado satisfacer lo que necesitamos aprender a nuestro ritmo de vida? Claro que sí, de hecho lo acabas de decir correctamente, ¿no? Los jóvenes están encontrando en esta forma de encontrar conocimientos a distancia, una forma, digamos, diferente de adquirir conocimientos para hacer lo que más les gusta, ¿no? Porque en el ámbito del emprendimiento es muy común encontrar a muchas personas que se están dedicando a cosas diferentes a las que estudiaron en el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque un día se sentaron, vieron la computadora, encontraron algo que les gustó, empezaron a buscar tutoriales y empezaron empresas precisamente diferentes o ajenas a lo que estudiaron. Y entonces eso se puede tomar precisamente como una educación que les ayudó a formar empresas. Y es una educación que no tuvieron que ir a un aula a tomarla. Y son empresas exitosas y son empresas especializadas y todo el conocimiento lo han adquirido a través de tutoriales, a través de cursos en internet, a través de universidades que ya están poniendo sus diplomados, sus licenciaturas en línea. Entonces, sí es importantísimo voltear a ver qué está pasando con esto. Está impactando a todos y yo creo que en un futuro definitivamente, no sé cuándo, pero yo creo que definitivamente el modelo tradicional educativo va a tener que desaparecer. Ricardo, tú estás muy en contacto justamente con la capacitación a profesores, la pedagogía. ¿Tú crees que una máquina pueda sustituir o nos pueda dar la calidad que nos va a dar el sentarte y el tener un profesor en el aula? Definitivamente no. Okay. Creo que es importante poder distinguir cuando hablamos de educación y cuando hablamos de instrucción. Y hay elementos muy importantes, elementos humanos, ¿no?, que marcan la diferencia. Creo que efectivamente, como decía Job, no se trata de una moda, creo que es una necesidad de adaptarse. Pero esa necesidad de adaptarse al mismo tiempo rescata estos elementos que son importantes para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo si tomamos este concepto de educar como sacar lo mejor de la persona, definitivamente una máquina no podría hacerlo. Entonces, lo que quiero entender y lo que estoy escuchando de ustedes es que tenemos que llegar a un punto medio donde tenemos que adaptarnos al modo de vida que tenemos ahora, la tecnología, ponerla a nuestro favor, pero que la universidad siempre va a ser la universidad y eso nunca va a acabar. Esa teoría de que en el 2050 se acaban universidades es mito urbano. No, yo creo que no. Yo creo que lo que está en tela de juicio y lo que se está cuestionando es, desde luego, la metodología educativa, desde luego, el motivo de la educación. Por ejemplo, yo considero que incluso los títulos de profesionales han venido a ser una sustitución de los títulos nobiliarios. Te viste muy bien que seas licenciado, que seas maestro o que seas doctor, pero en la práctica a veces nos encontramos que no es importante que tengas esos títulos nobiliarios, entre comillas, sino tienes que tener el conocimiento. Y aquí lo que mencionaba acertadamente Ricardo, el tema es el conocimiento y sobre todo vas a estar nada más informado porque todos estos medios te sirven nada más para informarte, pero para profundizar lo que es el cambio, es decir, una cosa es doxa, la información general, y otra cosa es gnósere, que es el conocimiento profundo. Y si vamos a tener una sociedad muy bien informada o muy informada de todo, pero superficialmente,
o vamos a necesitar algunos expertos con profundidad de conocimientos para cumplir con sus tareas. Y luego viene el otro aspecto de la educación. La educación va a servirnos para ser utilitaria, para que tengas dinero, para que ganes y resuelvas problemas, o te va a hacer crecer como persona, como ser humano, como individuo. ¿Dónde está ese punto medio? Y es ahí donde creo que las universidades van a tener que adoptar un medio o una manera ecléctica donde se incluyan los medios de comunicación, pero también no perdamos de vista la importancia de la educación presencial. La educación presencial y también lo que nos desarrolla como personas, ¿no? Yo creo que las relaciones es parte importante y el ir desarrollando la convivencia, ¿no? Yo creo también que es importante que durante muchos años era la persona o el estudiante el que se tenía que adaptar a los planes tradicionales educativos. Y yo creo que ahora la educación se tiene que adaptar a cada uno de los interesados. Porque yo creo firmemente en que hay gente que se adapta a un modelo tradicional, hay gente que es autodidacta y puede aprender muy bien a distancia, y entonces hay que encontrarle a cada uno su forma. O sea, ya no hay que adaptarnos nosotros a la educación, sino la educación que se adapte a la mayoría de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo he visto actualmente, sobre todo en el emprendimiento, donde la gente, te digo, está aprendiendo muy bien, muy bien muchas cosas sin haber pasado por aulas. Yo creo que aquí el tema a discutir no es si las universidades van a desaparecer o no. Más bien aquí se trata de ver qué también van a hacer esta transición las universidades, ¿no? Y las instituciones de educación superior. Yo coincido mucho con Eduardo, no es acerca del estilo o no, del modelo o no, sino de adaptarse a las nuevas competencias que traen las nuevas generaciones. El tema aquí es, bueno, qué tan bien empatado está nuestro actual modelo educativo con la parte que está haciendo las instituciones de educación superior. Y también hay que añadir a la mesa, que es algo indudable, bueno, qué tan bien formados o qué tan bien desarrollada la competencia digital tienen nuestros docentes de educación superior hoy en día como para poder hacer esta transición y entonces no solamente hacerla, sino realmente hacerla efectiva, ¿no? Ese es el tema. Que también están. Sí. La verdad es que nos encontramos con una brecha bastante importante, una brecha generacional, ¿no? En donde efectivamente las tecnologías de educación, incluso en los niveles básicos de educación, causan cierto temor, ¿no? Causan incluso cierto recelo. Aquello que el docente puede mecanizar, a lo mejor le hace nuevamente entrar a esa zona de seguridad donde está tranquilo y no se siente amenazado. Sin embargo, me parece que cuando hablamos de los docentes de educación media, superior y superior, es diferente la forma de abordar las tecnologías de educación. Si bien, y es interesante incluso por formación, un docente que trabaja en media superior y superior es más profesionista, más que maestro. Efectivamente, comentaba el compañero Eduardo, cuando transmitimos conocimientos, en efecto, los medios de comunicación es más fácil de hacerlo mediante ellos, pero cuando se trata de transmitir mucho más allá de conocimientos, en realidad creo que implica un encuentro, implica un cara a cara, y habría que incluso poder diferenciar las diferentes profesiones, las diferentes carreras, ¿no? Y los diferentes emprendimientos incluso, porque creo que aquí también necesitamos darnos cuenta de las diferentes necesidades y responder a ellas. Perfecto, pues justamente de regreso vamos a hablar de la importancia del estudio presencial y lo discutimos en el siguiente bloque. Vamos a un corte. Pues muy bien, importancia del estudio presencial justamente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ustedes opinan de esto, qué es lo más importante. Bueno, mira, yo te puedo hablar de mi experiencia en la universidad, en la UNAM, y puedo decirte que una de las cosas más importantes en la formación de un alumno es precisamente la interrelación
con los maestros y la interrelación con sus profesores. Yo siempre pongo un ejemplo de la UNAM que es una virtud a diferencia de otras universidades. Por ejemplo, tú vas a una escuela privada y casi el perfil de los estudiantes de una escuela privada es parejo. En las escuelas públicas, particularmente en la UNAM, te encuentras con que lo mismo puedes tener sentado a tu derecha al hijo de un empresario, que puede estar la hija de un funcionario de alto nivel que llega con escolta, que lo mismo puede llegar el hijo de un militar, de un soldado o de un obrero o de una señora que vende garnachas en un lugar. Pero que la verdad es que en el momento en que estás en el salón de clases y cada uno expresa sus puntos de vista, su enfoque es muy distinto y eso enriquece el conocimiento y la participación. Por eso se dice que, por ejemplo, los estudiantes de escuelas públicas del Polio del UNAM son estudiantes o son profesionales 4x4, ¿no? Son todoterreno. O sea, tú los contratas y le dices, tienes que hacer esto, y lo tienen que hacer. Y los alumnos de escuelas privadas dicen, oiga, pero necesito una computadora, necesito una secretaria. Es decir, el enfoque es distinto. Y en la educación que se está dando ahora a los millennials con todas las cosas tecnológicas, no hay ese contacto humano directo y esa posibilidad de intercambio que sí se da en un sistema presencial. A mí me parece que esa es una de las cosas que va a tener que transitar la educación hacia por eso decía, un sistema ecléctico, donde por un lado participe con toda la tecnología, porque yo les pongo un ejemplo. El caso de los niños que desde ahora te manejan perfectamente un teléfono celular, empiezan a hablar, pero cuando empiezas a leer las barrabasadas que te cambian la C por K y empiezan a leer, a escribir y a hablar con faltas de ortografía, dices, no, hay que parar esto. Sí. Sí vale la pena que se aproveche la tecnología, pero tenemos que darle un cierto orden, porque de otra manera no vamos a tener... Sí, pero esa es parte de la transición, ¿no? O sea, como bien mencionabas, Ricardo, hay una brecha. Hay una brecha, nosotros estamos aprendiendo, a nosotros nos tocó el sándwich, pero después de nosotros ya va a haber gente que va a dominar plenamente la tecnología y yo creo que va a conjuntar muy bien eso. Yo creo que definitivamente el ser humano puede llegar a complementar la educación a distancia con la educación presencial, lo mejor de las dos cosas, y hacerlo. Nosotros estamos aprendiendo, pero yo creo que las siguientes generaciones ya van a venir, pues como dices, ¿no? Con la tecnología en la sangre y van a saber aplicar a todo eso. Lo importante es... Yo dejo en la mesa esto. A mí lo que más me preocupa es el proceso de deshumanización y de desensibilización que se da con los nuevos sistemas tecnológicos y los digitales. Pero contra eso no hay sensibilidad. Pero vamos a seguir, o sea, las sociedades van a tener que combatir eso, vamos a tener que evolucionar, como ahorita que no recuerdo que fue Francia, ¿no? Donde ya prohibieron a los niños en primaria entrar con los celulares. Exacto. O sea, la humanidad se va a tener que ir adaptando. Sí es preocupante, pero yo creo que también tenemos que ver que la humanidad siempre se va adaptando. Yo creo que ahí hay que hacer una pausa y hacer un cambio de enfoque. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de educación presencial, en términos de la educación superior, muchas veces nos referimos a la parte de, bueno, vamos a elegir esta parte de las plataformas digitales o vamos a elegir al maestro en el aula, ¿no? A ver, partamos del hecho de que estamos en una sociedad de aprendizaje continuo y es claro que el aula, los docentes, las instituciones ya no son los únicos depositarios del conocimiento, ¿no? Entonces, aquí el punto no es si presencial o no presencial. Creo que estamos perdiendo de vista que el hecho de que haya una plataforma digital no elimina de la ecuación al docente, ¿no? Porque evidentemente hay un diseño curricular planteado a partir del uso de herramientas digitales. Sin embargo, el elemento humano siempre va a estar presente. Ahora bien, en esta parte es, bueno, ¿cómo lo estamos usando? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo complementa la formación presencial? Pero esto no tiene que ver con el hecho de si es moda o no. Aquí también hablamos de que estamos tratando de una sociedad y de temas inclusive de cobertura educativa, ¿no? O sea, ya no nos es posible llegar a toda la gente de forma presencial. Una, y dos, la mayor parte de la gente que está en un programa de educación superior ya trabaja y buscan la parte de la formación digital o la formación en línea por la flexibilidad de los horarios y porque, de acuerdo al estudio de la Asociación Mexicana de Internet, los programas que se toman de forma en línea o digital o a distancia son 60% más baratos que los presenciales. Sí, pero hay un elemento que yo agregaría en esto. Es cierto que eso es lo que está pasando y eso es lo ideal, que debieran de irse complementando. Pero la realidad es que la gente que no tiene una formación cultural,
O sea, vuelvo a insistir en un tema, un país donde la gente no sabe calarle la palanca al baño, con todas las implicaciones socioeconómicas que esto significa, no saben mantener su derecha en las escaleras eléctricas para permitir que pase la gente que lleva prisa. No van en las calles siquiera respetando el lado derecho. ¿Cuántas veces ves a la gente bailoteando en lugar de tener ya por educación y cultura saber que te cargas a la derecha y no tienes que bailar con a quien te encuentres? Que si vas con la novia o vas con la familia tienes que educarlos a que se hagan un espacio para permitir el paso de los demás. Cuando esas cosas tan elementales no las tenemos y de pronto los invades con ciencia, con tecnología, con el sistema digital y estás pensando, a lo mejor van a buscar la oportunidad de asistir a una universidad o hacer una interacción de proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la presencia de quienes intervienen, ya nos perdimos. No lo van a hacer. Yo veo a muchos jóvenes que actualmente dicen, yo ir a la escuela, yo me meto y lo que quieras me meto, lo googleo, lo encuentro ahí y con eso se quedan. Pero ¿les sirve verdaderamente? O como tú dijiste hace un momento, Ricardo, buscan lo que les gusta. Me interesa de fútbol, se meten y son expertos en fútbol. Pero ¿qué de ello les va a servir para la sociedad? Y lo más importante, ¿de qué les va a servir para el crecimiento humano? La satisfacción. Muchos de ellos ya no se meten ni siquiera a programas de documentales de pintura, de arte, de historia, no sé. Yo estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? En que tenemos que seguir siendo humanos y tenemos que tener esa educación. Pero también creo que precisamente estamos pasando ese bache, ese temblor, ¿no? Eso que nos está haciendo la tecnología. Y tenemos que salvarlo. Okay. Tú mencionabas, ¿no? Dices que se preocupan cada vez menos por lo que le pase a lo mejor a la sociedad. Yo te lo digo desde el punto de vista de los emprendedores, cada vez hay más emprendedores que se preocupan por la sociedad. Y entonces por eso hace rato yo decía, yo creo que el ser humano se va a adaptar. Estamos ahorita así temblando y estamos adaptándonos a lo bueno y lo malo de la tecnología. Y yo creo fielmente que va a haber un momento en que vamos a convivir con la tecnología y vamos a regresar a eso, al respeto al ser humano, a la naturaleza, todo eso. A mí me parece muy interesante rescatar incluso la figura del docente en nivel superior, ¿no? Pareciera que en nivel superior es conocimiento, ¿no? Sin embargo, hay algo que no se puede transmitir de esa forma, que es la experiencia, ¿no? Comentaba hace un momento, algo que es muy importante en la figura del docente profesional, más que ser maestro, es profesional. ¿Qué es lo que sucede? Tiene toda una experiencia en la industria, en la empresa, etcétera, ¿no? En los juzgados. Y esto de alguna manera creo que es lo que más enriquece al alumno de educación superior. En efecto, los conocimientos, la doxa como tal, la podemos investigar, la podemos enriquecer, la podemos obtener de diferentes formas. Pero la experiencia de un docente, eso definitivamente es invaluable. De alguna forma, creo que las tecnologías de educación, algo que pueden hacer es eso precisamente, potenciar hasta dónde puede llegar la experiencia de ese docente. Y en efecto puede llegar a gente que a lo mejor no está la universidad a la mano, no está a su alcance, pero sí está la experiencia del docente. Yo creo que ahorita este tema que están tratando es muy importante el ver que también ya no se da abasto, ¿no? Por ejemplo, ahora nuestro siguiente presidente quiere darle educación a todos, ¿no? De manera presencial, a mi punto de vista, sería imposible. Pero la tecnología puede ser una gran herramienta para esto y el poder llevar a más comunidades y a mucho más espacios educación de la calidad como si estuvieran, por ejemplo, en la UNAM, estudiando. Creo que puede ser uno de los parteaguas para que justamente podamos ser no una sociedad más en la parte de relaciones, pero sí mucho más educada, con mucho más acceso a la instrucción. Es que nos va a pasar lo que sucede en Estados Unidos. La gente de Estados Unidos es civilizada, o sea, no tiran basura, se cruzan en la calle por un lugar, pero no tienen cultura, ¿eh? ¿Pero no crees que eso es más de casa, Lalo? Sí, pero yo creo que el tema en el fondo es ese. Acabas de tocar uno muy importante, masificar la educación. Vamos a tratar de que todos
estén educados o todos estén informados o todos tengan cultura o tengan profundidad de conocimiento. Tú mencionabas algo muy importante, Eduardo. Al principio no hay esa relación humana, pero hay muchos emprendedores que están preocupados por los problemas macro. Sí, por todos los problemas macrosociales, pero pueden ver que están asesinando o asaltando a alguien en la puerta de su casa y voltean, los ven y no pasa nada. A eso es a lo que me refiero. El tema de humanización directa, personal. Estás junto a mí, no me importa que estés, estamos en una comida y yo estoy chateando y no tengo relación contigo ni con mis hijos porque yo estoy en el teléfono. Y esa es la forma de comunicar. Y entonces ese proceso de deshumanización es el que tenemos que empezar a tratar de hacer compatible y revisar, porque es muy peligroso, es muy riesgoso. Es un problema a veces de educación, ¿no? Alguien me decía, la primer falta de educación que le puedes detectar a una persona al ir a un restaurante es que se siente y te ponga el celular ahí. O sea, me vale lo que digas, para mí es más importante la información que me llega para acá que lo que pueda yo interactuar. Ahorita en el siguiente bloque vamos a hacer pros y contras, pero te voy a decir una cosa, y esto sí defiendo a mi generación. Nos critican que nos hemos vuelto adictos a la tecnología, déjame decirte que los más adictos son su generación. Claro. Y eso se ve en casa, porque los papás, baby boomers, el celular aquí y no lo sueltan. Y ese ha sido de mis grandes pleitos. Vamos a un corte, ahorita analizamos pros y contras. Comentabas la cultura general, cultura vial y celulares. Sí, no. Pues bueno, pros y contras. A ver, en estos dos temas quiero rescatar dos temas muy importantes. Uno, decían, ahora están muy preparados, ¿no? Los jóvenes están muy preparados, pero no están especializados. Entonces llegan a buscar trabajo y a veces no cumplen con los perfiles que las compañías desean porque no tienen un perfil tal cual, ¿no? Somos como multicolores, ¿no? A nivel conocimiento. Y el otro tema era justo con el que concluimos, que yo creo, Eduardo, que hay algunas cosas que estamos confundiendo con la educación que se tiene que dar en casa y la educación que da la escuela. Bueno, ¿no? siempre tenemos el problema en todas partes, que una cosa es lo que aprendes en tu hogar y otra cosa es lo que aprendes en la escuela. Como dice el lema de la Universidad de Salamanca, lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, si no has aprendido en tu hogar, si no te han educado, si no te han formado, pues en la universidad va a ser difícil que lo hagas. Yo les voy a compartir algo, es cierto lo que dice ella. Mi generación estamos muy acostumbrados también al celular, todo mundo. No es un problema generacional, es un problema de todos. Todos hemos sido invadidos y hemos sido seducidos por el uso de los celulares, por el uso de la tecnología. Pero también tenemos que ponerle freno a eso y ver lo útil y lo dañino que puede ser el exceso del uso de la tecnología. Y entonces nos planteamos, ¿qué me sirve a mí para divertirme y que confundo? Porque yo soy muy bueno para usar un celular y usar todas las aplicaciones, pero cuando me preguntas sobre temas específicos, prácticos, no sé nada. ¿Qué tanto me sirve para eso y qué tanto necesito estar verdaderamente preparado para ser útil o por lo menos para obtener una ganancia, un recurso o basarme por mí mismo en la vida social y ganar un sueldo, cumplir con una función y sobre todo contribuir algo a la sociedad? O sea, aquí está el tema, ¿no? ¿Nos va a servir para nuestra satisfacción propia o verdaderamente va a ser útil en nuestra vida profesional y en nuestro trabajo y sobre todo nos van a pagar por eso? Que ese es el punto, ¿no? Yo creo que, a ver, creo que ya nos dispersamos un poco en qué sentido, ¿no? Estamos hablando ya de tema de tecnología como un tema mayúsculo, ¿no? Que evidentemente ha invadido a la sociedad, pero acotémoslo más hacia lo que estamos hablando, ¿no? Que es la parte de la educación. Sin duda es un proceso coyuntural, ¿no? La parte de la familia, la parte de la formación en educación básica, ¿no? En la cual se dan muchos procesos formativos y performativos que finalmente se ven y se palpan cuando se llega a la educación superior. Sin embargo... Pero al final claro. Pero al final de cuentas empiezas con tecnología. O sea, hoy por hoy entras a un kinder y los niños ya no tienen plastilina y boligomas como antes, tienen Exactamente. iPads. Sin embargo... O sea, la tecnología es el tema en todo eso. ¿Cuál es el tema aquí? Volvamos al punto medular, que es la educación. La tecnología por sí sola
sí puede ser tener muchos pros y muchos contras. Sin embargo, a ver, ¿qué estamos haciendo desde los modelos educativos para generar estas competencias digitales que nos permitan no solo, por ejemplo, tener información, sino saber seleccionarla, transformar esa información en conocimiento, después ese conocimiento poder comunicarlo, ese conocimiento y esa comunicación de conocimiento poder instrumentarla a problemas de vida cotidianos y finalmente adaptarla con la parte axiológica del ser humano? Sin embargo, a ver, aquí yo también quiero poner, para mí la tecnología es un sí o sí en términos de la educación. Sin embargo, también la tecnología ya está impactando en temas de salud pública, ¿no? Yo tengo varios alumnos que inclusive ya empiezan a tener problemas, por ejemplo, de vista cansada, temas de migraña, temas por estar tanto tiempo frente a un dispositivo digital, ¿no? Un dispositivo móvil, una computadora. Ciertamente trae mucho beneficio el subir la plataforma digital al tema educativo, pero también ya está teniendo un impacto que ahorita todavía no estamos viendo y que probablemente podamos palpar ya en las generaciones subsecuentes. Por poner un ejemplo claro, hoy tenemos gente que es alérgica a las redes Wi-Fi. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta consecuencia, este daño o efecto colateral que está teniendo el subir la tecnología, no solamente a la parte educativa, ahora sí, a todo el resto de los medios, todos los dominios de nuestra vida? Yo puedo leer algo en una aplicación, la tengo que transformar en conocimiento para mí, pero a ver, la tecnología no nos está quitando la capacidad de análisis, porque eso sí lo desarrollas en un aula. Eso sí es importante, porque sí podemos tener acceso a todo lo que tú acabas de decir, pero realmente la sabemos digerir y la sabemos transformar para nuestro uso y nuestro beneficio. Creo que efectivamente. Y es interesante esto que comentaba Job. Yo creo que más que ser un problema de educación es un problema de cultura, definitivamente. ¿Por qué digo de cultura? Porque tiene que ver mucho incluso cómo esos niños que nacen ya en la era digital ocupan la tecnología. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué la utilizan? En realidad la pueden utilizar para ayudar a los otros, ¿no? La pueden utilizar para un beneficio propio, para propia satisfacción. La pueden utilizar para producir su propio trabajo. Creo que decir hoy en día que no hay trabajo es en realidad una barrabasada. Creo que el trabajo cada uno de nosotros lo podemos generar sabiendo y teniendo la tecnología, utilizándola de manera óptima. Sin embargo, es cultural. ¿Por qué? Porque incluso las generaciones grandes, ¿no? ¿Cómo educan para la utilización de estas tecnologías? Y creo que es lo que a nosotros docentes nos corresponde ahora, y no solo docentes, educadores en general, nos corresponde ahora trabajar con estos desde niños, adolescentes y jóvenes universitarios. ¿Por qué? Porque efectivamente no saben utilizar la tecnología para analizar la información que encuentran de primera instancia, es lo que creen que es lo válido, ¿no? No hay una selección de información. Y creo que de alguna forma nosotros tenemos que trabajar en eso. Nosotros tenemos que trabajar en formar a los alumnos, en desarrollar en los alumnos estas competencias. Mucho más allá de meterte al mundo digital, a ver, vamos con calma, ¿no? Vamos paso a paso para saber descubrir todas las bondades que hay en la tecnología y que por el nivel cultural de nuestro país, en realidad no se utiliza. ¿Para qué se utiliza Internet? Bueno, básicamente como uso de, consulta de información, revisión de redes sociales y contenidos digitales, contenidos audiovisuales. En tanto apoyo a la educación, es muy bajo el porcentaje que la gente, los mexicanos, lo utilizamos. Y es interesante también cómo un alumno que no lee va a ingresar a un sistema 100% en línea si no es capaz de autorregularse, si no es capaz de buscar la información que necesita para poder profundizar, para poder conocer. Está visto que
en los primeros cursos, o en el primer periodo del curso escolar digital, un gran porcentaje de alumnos se da de baja o abandona. ¿Por qué? Porque todavía no tiene desarrolladas las competencias que necesita para poder ingresar a esta forma de educación. Y es interesante también, la educación no únicamente puede ser presencial. Hay alumnos que requieren o que no están hechos, ¿no?, para una educación presencial, para un sistema escolarizado. Digo, y lo sé también como docente en nivel básico y medio superior. Hay alumnos que un sistema escolarizado les queda chico, requieren más. Pero la mayor parte de nuestra población requiere ir de la mano de alguien para poder llegar a tener ese perfil, el perfil de una persona, de un humano, digamos, con una cultura básica y con elementos educativos básicos. Desgraciadamente la calidad educativa en México todavía es muy baja. Yo creo que es un tema de conciencia general, ¿no? Maestros, padres tienen que empezar a concientizar lo bueno y lo malo y empezar a justamente combatir eso. Vamos a ver qué proponemos o cómo vemos la educación en un futuro a partir de todo esto que acabamos de hablar en el programa. Vamos a un corte, ahorita concluimos esto. Pues Sí. bueno, ¿cómo será la educación en un futuro? Primero yo creo que también hay que preguntarnos cómo va a ser la vida laboral en un futuro. Justamente tratábamos el emprendimiento. Y me encantaría hacerte una pregunta, Eduardo. Hablábamos de, hoy en México somos una de las mayor tasa de fracaso en emprendimiento. Y se reían de mí porque yo les decía que lo que aprendes en la universidad de tener las cosas de hacerlas a la mano, a la antigüita, ¿no?, es algo que la tecnología nunca te lo va a dar. Afortunadamente nosotros como millennials o coletazo de millennials pudimos vivir esa etapa de transición. Pero ahora los jóvenes, los que están en las universidades, no tienen esa oportunidad. Y entonces todo es una inmediatez. Y entonces no sabemos analizar o no sabemos realmente estructurar esas grandes ideas, porque yo no digo que el fracaso del emprendimiento sea falta de ideas, al contrario, creo que hay ideas excepcionales, sino la incapacidad de aterrizar esas ideas al nivel técnico, que es la parte contable, administrativa, de recursos. ¿No crees que este ha sido un gran problema y por eso el emprendimiento no está funcionando como se desea en México? No creo que sea el problema central, ¿no? Sí tiene que ver, ¿no?, con que mucha gente no se preocupa, como dices, ¿no?, por el plan de negocios, desarrollarlo y entender proyecciones y entender de números. Porque muchos emprendedores nada más quieren poner su negocio, que venda y ya. Y no saben si el volumen de ventas que están teniendo es el correcto. ¿Ok? Entonces, no creo que sea ese el punto más el que más les duela, ¿no? Yo creo que el elevado número de emprendimientos fracasados en México no se debe a la falta de conocimientos de ese tipo, se debe mucho a la vinculación, ¿no?, al apoyo económico y de empresas a esos emprendimientos, cosa que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, donde le echan montón a un buen proyecto y sale porque sale, y fracasan. Bueno, perdón, fracasan menos. Fracasan menos. Aquí eso apenas está en camino y hay un auge, un boom, una tendencia a estar emprendiendo y entonces cada vez hay más empresas y en lo que, repito, a lo mismo, nos estamos adaptando a lo nuevo y entonces cada vez hay más emprendimientos y cada vez hay más instituciones, incubadoras, aceleradoras que les están enseñando Pues todo justamente eso. solo Y entonces conforme pasa el tiempo va a ir disminuyendo esa tasa, porque se ha ido disminuyendo esa tasa de fracaso de emprendimientos en México, pero todavía no estamos a un nivel como para presumir. ¿Sabes cuál es el tema también aquí que me ha tocado verlo muy de cerca? Cuando hablamos de emprendimiento con jóvenes y con gente que se atreve, ¿no?, a ir por la pasión de su sueño y de, bueno, a ver, esto es lo que me agrada. Muchas veces se confunde el tema de emprendimiento con la necesidad de, bueno, no tengo que estudiar, ¿no? Si emprendo, entonces basta con ser un buen emprendedor y darle al gordo, pegarle al gordo como para
haber dicho, no, pues yo no estudié, ¿no? Y toman como ejemplo algunos casos extraordinarios, ¿no? Como de Mark Zuckerberg, Facebook, ¿no? De decir, bueno, si él no estudió, pues yo tampoco lo necesito, ¿no? Cuando son, o sea, en estudios de emprendimiento son los menos, ¿no? O sea, este tipo de casos extraordinarios son los menos. Entonces, aquí sí me preocupa, por ejemplo, el tema de ¿qué está pasando ahora ya con las empresas, ¿no? Hay hoy estaba leyendo precisamente Google y Apple hoy ya no están contratando a gente de preferencia sin título universitario, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive las empresas ya están haciendo sus propias escuelas corporativas, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo no necesito que sepas ni hacer la tabla, no necesito que sepas hacer el esquema de mayor, no necesito que arrastres el lápiz. Yo solamente necesito que, por ejemplo, vengas formado en estas competencias suaves, ¿no? En estas competencias blandas, ¿no? Que sepas trabajar en equipo, que sepas comunicar, que sepas, que tengas nociones de liderazgo. Y entonces la tecnología se comienza a desplazar entonces ya hacia ese lado, y las instituciones de educación superior, que es lo que me preocupa, están descuidando este sector, porque finalmente, a ver, volvamos al punto, la tecnología responde también a un mercado laboral, ¿no? Pero eso, ¿por qué puede ser malo? O sea, yo creo que el que integren a gente a una vida profesional sin necesidad de estudiar forzosamente una carrera profesional, yo creo que es bueno. Sí, claro, pero partamos, por ejemplo, de un contexto norteamericano en el cual, por ejemplo, la educación básica, ¿no? El high school que tienen ellos, pues dista mucho de ser de la eficiencia y la calidad que tenemos en México, ¿no? Ahí logran desarrollar muchísimas otras competencias que aquí no estamos desarrollando. Entonces, pero, o sea, como buenos mexicanos tropicalizamos muchos modelos educativos. Entonces, si nosotros empezamos a mudar hacia ese lugar en el cual no tenemos un buen modelo educativo de educación básica, ¿no? Y de educación media superior, entonces ahora comenzamos finalmente a traer este tipo de temáticas, ¿no? La gente comienza a creer que sin estudiar puede llegar a ocupar un buen puesto, pero no tenemos resueltas cosas básicas que se desarrollan en la primaria, inclusive cuestiones de valores, como bien lo comentaba Eduardo, porque no estamos cumpliendo con lo meramente necesario para ser seres humanos funcionales, no solamente en la sociedad, sino también a nivel laboral. Bueno, pero ahí también regresas a que las compañías también están haciendo esto porque los perfiles no están siendo cubiertos de la forma que ellos quieren. Entonces, cuando tú llegas como un joven de 19 años y ellos te meten a sus centros de capacitaciones, es un tailor-made, ¿no? O sea, voy a hacerte a mi medida, a mis gustos, a mi todo, para que tú puedas encajar perfectamente a lo que yo, Google, yo, Amazon, estoy solicitando, ¿no? Entonces, también yo no creo que pueda ser un tema de desventaja, sino simplemente va a ser demasiado especializado en esa compañía. Sería como un punto flojo en eso. Pero creo que también puede ser una gran opción para el crecimiento de los jóvenes y más en esas plataformas tan grandes. Y hablando económicamente, pues el hecho de que la tecnología ahora te permite crear empresas que antes eran inimaginables, Exacto. También es un punto a favor. Sí hay que especializarse, eso es definitivo, no hay que dejar la escuela, pero sí, yo creo que sí debes de especializarte, ¿no? Y debemos de empezar a hacer esa conjunción. Yo vuelvo a insistir en el tema de cultura y educación y de la idiosincrasia de cada quien, de cada país. La verdad es que la inflación digital o tecnológica, porque es una gran cantidad de desarrollos que ustedes que son expertos, en una semana ya se avejentó cualquier sistema. Sí, claro. Esta dinámica, esta inflación de producción de tecnología nueva, nos hace perder de vista la importancia, lo que tú decías en un principio, Carla, de la formación en la familia. Y yo pongo un ejemplo, hay gente que es buenísima en el manejo de programas. Yo he tenido colaboradores y ayudantes que dices, oye, este cuate es buenísimo. Y cuando le dices, oye, ¿me podrías hacer esto? No saben. Y yo les pongo a mis alumnos el ejemplo de un cuchillo, ¿no? La información, el conocimiento y la tecnología es igual que un cuchillo. Un cuchillo lo puedes usar para untar mantequilla, para cortar la carne. Y cuando tienes una emergencia de desarmador y cuando te hacen enojar es un arma para asesinar. La tecnología es igual. Depende de la personalidad y la capacidad de análisis y de aplicación de cada persona, puede utilizar eso y te sacan cosas maravillosas. Pero hay mucha gente que tiene toda la información. Te digo, yo tuve ayudantes excelentes,
Pero cuando le decías, oye, ¿podrías hacer esto? No. Digo, bueno, a ver, hazme esto primero. ¿Se puede? Sí. Ahora hazme esto otro. Sí. ¿Se puede? Esto otro. Y cuando le hacías paso por paso, de pronto decía, oye, todo eso se puede hacer. Tiene la información. Entonces, tiene que ver mucho el ser humano, la manera de ser de la persona, la cultura, la educación. Y en eso no hemos trabajado. Porque para prepararse, para poder allegarse todos esos recursos, de pronto avientas a la gente que empieza a tener todo y no lo utiliza en su beneficio y a veces en perjuicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque no tienes valores, porque no tienes una serie de elementos más, de herramientas. No es nada más, siéntate a un celular, no, a ver, del celular puedes aprender viendo programas culturales de películas, etcétera. No nada más eso. Y eso todavía nos falta. En eso nos han rebasado la inflación. A ver, 30 segundos y concluimos. Ok. Job. Yo creo que la parte de la tecnología es un elemento fundamental en los nuevos procesos educativos. Yo no apostaría por solamente la presencial o solamente la digital. Creo que tiene que ser un complemento de las dos, claro, en un nuevo modelo de educación permanente que pueda responder a las problemáticas no solamente sociales sino laborales y que pongan en un nuevo nivel a las instituciones de educación superior de tal forma que no solamente respondan a la necesidad de un aprendizaje adaptativo, sino también a la necesidad del crecimiento de la sociedad. Eduardo. Yo coincido con Job, es importante lo bueno que tienen ambas vertientes, ¿no? La tecnológica y la tradicional, ¿no? Las dos educaciones. Yo creo que es más de un tema de conciencia social de todos, que todos nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer para no perder ese sentido humano que tiene la educación presencial y también aprovechar lo bueno de la educación, y pues ahí es trabajo de maestros, padres de familia y estudiantes. Ricardo. Sí, retomando esto último que decía Eduardo, creo que efectivamente no es una tarea de gobierno, es una tarea por convicción de los que somos educadores. Y efectivamente no podemos separar, tenemos que complementar, de tal forma que formemos un frente común a favor de la educación humana y educación tecnológica también. Perfecto, pues Ricardo, Eduardo, Job, Eduardo, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado y muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos muy pronto con otro programa de A Fondo, porque aquí es con una visión millennial.